Sobre cuáles son los enfoques de la investigación. Bueno, el autor nos cita esencialmente tres enfoques. Hay dos enfoques, los principales o primordiales, que por muchos años el mismo autor nos dice han estado en disputa o se ha tratado de poner que son opuestos, por decirlo así. Vamos a empezar por el cuantitativo, que el cuantitativo puede decirse que es el más famoso de los enfoques y es bastante objetivo. La idea del enfoque cuantitativo siempre ha sido eh, que tenemos datos y estos datos nos van a reflejar la realidad. Medimos algo específico y estos datos específicos nos van a decir esto es así y nos van a permitir predecir las futuras interacciones de esos datos por los estudios que hemos hecho sobre ellos. En este enfoque el investigador tiene que ser totalmente aparte, no puede en ningún momento ser subjetivo o sus creencias, sus valores no pueden ser parte del estudio. Eh, Se ha aplicado mucho para lo que son ciencias naturales, ciencias exactas, valores fijos que no tienen o que no interactúan con tantas variables y que pueden ser medidos fácilmente o no fácilmente, sino de manera objetiva. Entonces el método cuantitativo es eso, es llegar y tomar algo que debe ser objetivo, que debe tener ciertas características y no debe cambiar. Y sobre eso podemos hacer mediciones totalmente objetivas, nada subjetivo, y nos va a dar pues algún tipo de predicción que esperamos en una muestra que tomamos se repita con el tiempo. La versión cualitativa es un enfoque más global. Este enfoque permite tomar en cuenta otros factores que no solo tienen que ver con un dato. A un dato pueden tener una serie de factores que también debe tomarse en cuenta. Entonces no se puede ser tan objetivo si no se toma en cuenta todo el proceso o todo el ambiente que está afectando eso. Entonces, en ciencias sociales, que es más que todo lo que al principio el autor dice que se aplica o se había aplicado, para medir cosas como personas, personalidades, etcétera, tenemos que tomar en cuenta todas estas partes que parecen subjetivas. Incluso la misma personalidad, las mismas creencias del investigador, eso es parte del proceso acá. Y por eso parece que está totalmente contrario a la parte cuantitativa. Pero el autor nos deja muy claro de que ambos son excelentes herramientas para investigación, que ambos son aplicables para cualquier campo. Mucho se ha dicho que las ciencias exactas deben usarse el cuantitativo, que las ciencias sociales el cualitativo, pero el autor nos deja ejemplos muy importantes de cómo ambos pueden tomarse para cualquiera de las ciencias que estamos haciendo y que son muy valiosos. Incluso hay un tercer enfoque que es el mixto, el cual permite tomar lo mejor de ambos y hacer una investigación completa con ellos. Me gustó mucho un ejemplo que pone el autor del análisis cuantitativo de las personas que acceden al seguro social. Eh, Él dice que un análisis cuantitativo me dice las edades y el rango de edades y me dice, ok, eh, las personas que tienen mayores de 80 años eh, esperan más de 20 minutos para la asistencia del Seguro Social. Y el enfoque cualitativo me dice, ok, tenemos una persona de 80 años que ir al Seguro Social y esperar 20 minutos es la única interacción que tiene con otros seres humanos. Entonces esta persona está satisfecha con eso. El enfoque cuantitativo no me dejaría saber eso. Incluso inferiría yo que una persona de 80 años esperando tanto tiempo ahí está mal. Pero el enfoque cualitativo me deja pensar, me deja ver que para esa persona en específico, pues no, es su manera de interactuar y suple esa necesidad. Entonces, los dos enfoques se están complementando y no podemos estigmatizar ninguno de los dos en un área específica. Ok, pasando a las características de la idea o el origen de la investigación. Entonces, acá el autor es bastante amplio en eso, de que desde las ideas más formales, que es hacer una revisión de varios artículos, estar leyendo
o ya haber investigado varias cosas y tener ideas ya de investigaciones pasadas, colegas que le digan a uno, mira, quiero investigar esto, uno observando a otros colegas trabajando, esas ideas formales o ideas que pueden surgir desde la conversación más mundana, desde un partido de fútbol, desde algo tan formal como la familia, como las conversaciones entre colegas, eh, ya en ambientes no de trabajo. Todo eso es válido para tener ideas y es muy importante, como el autor nos dice, no es que si una idea salió del ámbito académico o del ámbito informal, va a ser mejor una que la otra. Eso no tiene nada que ver. La idea puede salir de cualquier lado y puede tener validez de cualquier lado. Incluso la asignación de la idea por parte de un profesor ya para una carrera o demás también es totalmente válido. Y el problema cuantitativo, ¿cómo plantearlo? Es importante delimitar. El autor nos dice, ustedes tienen que delimitar qué es lo que se va a hacer, decir a dónde, con quién, cómo, si se va a medir algo, plantearlo en forma de pregunta, o sea, al final es una pregunta, y delimitar todo lo que podamos para ya ahora sí decir, ok, sobre esto pedacito, por decirlo así, es que vamos a hacer nuestra investigación, no dejarlo tan abierto. Es importante llevar una revisión bibliográfica después de tener la idea, ver qué se ha hecho, ver qué falta por hacer, si vamos a medir algo, decir cómo se va a medir. La idea es que un buen planteamiento del problema nos hace buena parte de la investigación, dice el autor o cita otro autor sobre eso. Entonces es importante en el ámbito cuantitativo delimitar. Esta delimitación nos va a dar una buena parte de lo que es la investigación. Entonces así es como podemos plantear el problema cuantitativo. Seguimos con las dos últimas preguntas con el compañero. Vamos a continuar con las dos últimas preguntas. ¿Cómo construir un marco teórico? Bueno, una vez extraída la información que requerimos para nuestra investigación, ya podemos iniciar con lo que es la confección de nuestro marco teórico. Básicamente existen dos métodos sobre los cuales podemos construir el marco teórico. Como primer método, tenemos el método de mapeo. Este método básicamente se basa en lo que es la construcción de un mapa conceptual y basado en este, profundizar a la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto lo que nos dice es que podemos hacer a través de un mapa conceptual, obviamente basado con su claridad y una buena estructura, todo el desarrollo de toda la información que nosotros hemos recabado en la investigación. Ahora, posteriormente, tenemos lo que es el método por índices para construir un marco teórico, también llamado vertebrado a partir de un índice general. Básicamente, este método se basa en lo que es desarrollar una idea general o global y a partir de esta irla segmentando en porciones más específicas, más profundizadas sobre el tema, por lo que podemos ir desarrollando, como su nombre lo dice, un tipo de vértebra a nivel de lo que es el marco teórico. Por lo que básicamente se basa en la subdivisión de la información a nivel específico. Luego, tenemos lo que es cómo definir el alcance de una investigación. Básicamente, la definición de alcance se puede hacer a través de 4 métodos, de lo que son estudios explorativos, descriptivos, correlacionales o explicativos. Vamos a ir abordando uno por uno para ir entendiendo básicamente de qué se trata cada uno. Los estudios explorativos, básicamente como su nombre lo dice, es explorar, y explorar se refiere a un tema o a un problema que no ha sido investigado o ha sido muy poco investigado, por lo que no tenemos mucha información, no tenemos mucha literatura, por lo que básicamente es una investigación que se está haciendo sobre un tema muy poco conocido y que nosotros tenemos que realizar pues toda la indagación casi que inicial del tema. Luego, los estudios descriptivos básicamente busca especificar las propiedades o características de un grupo, una comunidad, un proceso, etcétera, en específico,
Pero básicamente se trata sobre medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los procesos o conceptos. Pero básicamente no es indicar cómo se relacionan estas, simplemente es recoger información sobre las características de lo que se está estudiando. Los estudios correlacionales básicamente pretenden responder una pregunta, por lo que este tipo de estudios, como su nombre lo dice, básicamente lo que trata es llegar y aclarar una duda, una incógnita sobre algún problema. Y posteriormente tenemos lo que son los estudios explicativos. Los estudios explicativos van más allá de la definición de un concepto. Básicamente, como su nombre lo dice, el objetivo de es llegar a explicar o entender por qué ocurre un fenómeno o bajo qué condiciones se manifiesta. Entonces, básicamente se basa sobre el entendimiento o realmente la explicación profunda de un fenómeno. Y bueno, básicamente esas serían todas las preguntas que teníamos planteadas para el foro. Muchas gracias por la atención.